¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Denis Small del Movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal y hoy es el lunes 8 de julio. Quizás la declaración más estúpida de la semana, en una semana en que han habido bastantes declaraciones estúpidas, ha sido lo que dijo el gran experto del Consejo Atlántico, Frederick Kemp, donde habló de la crisis más que visible en las presidencias de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, en que tanto Biden como Macron como Rishi Sunak estaban teniendo problemas horribles y estaban sufriendo pues derrotas políticas muy grandes. Lo que dijo Kemp es que los responsables de esa situación son los mismos presidentes. Se lo buscaron, dijo. O sea, es cosa de lo que ellos hicieron o no hicieron, es culpa de ellos. En vez de entender, por lo menos de manera muy aproximada, que lo que está pasando es un proceso global de una descomposición de las instituciones otrora vigentes en el mundo occidental. Porque lo que le está pasando a Biden y a Rishi Sunak y a Macron, por supuesto, tiene elementos locales, nacionales, explicaciones específicas de sus países, pero lo que está ocurriendo más bien es una desintegración, un desplome de las instituciones existentes. Ahora, este aspecto de la evaluación es fundamental, no solo para entender eh, lo que está ocurriendo, sino para poder plantear soluciones, que obviamente es lo que más nos interesa. Ahora, si no fuera tan grave y con tan grandes peligros para la situación mundial en cuanto a una guerra nuclear posible entre la OTAN y Rusia, la situación sería risible. Es como una opereta cómica mala eh, que estamos viendo en estos momentos, donde, ¿qué es lo que tenemos para la reunión de la OTAN? La reunión de la OTAN empieza mañana en Washington, es de 2, 3 días, del 9 al 11. Hay cosas grandes que están planeando respecto a cómo llevar adelante la guerra de Rusia en contra, en contra de Rusia por parte de la OTAN. Eh, ¿Y quiénes son las figuras principales? Bueno, un presidente de Estados Unidos que no sabe ni lo que dice, ni se le puede oír cuando lo dice. Obviamente tiene problemas significativos en cuanto a su estado mental. Eso fue lo que se demostró en el debate que acaba de ocurrir. No es un gran secreto, no es algo que recién ocurrió, pero esto se vio a plena luz para decenas de millones de norteamericanos. Y la cuestión con Biden no es qué tipo de candidato va a ser para las elecciones de noviembre. La cuestión respecto a Biden es cómo puede ser presidente después de las elecciones ahora, teniendo una cabeza vacía en la Casa Blanca. Obviamente él no es el que está controlando lo que pasa en su gobierno. Entonces tenemos esa situación. Tenemos la situación de Macron que llega a la reunión de la OTAN después de una de las derrotas más tremendas políticamente de la historia reciente. Los resultados de las elecciones es otro tema, en Francia es otro tema que vamos a abordar en un momento, pero básicamente se le dio una golpiza política total a Macron. Llega casi sin poder verdadero a la reunión de la OTAN. En el caso del Reino Unido, pues ahí hacen el cambio de régimen instantáneamente. Nomás hay voto y sale Sunak y al mismo día, en la noche, entra eh, el nuevo gobierno en el Reino Unido de Starmer. No sé si ya le cambiaron las sábanas o no, pero entró instantáneamente. Él va a estar ahí. Y claro, lo que van a hacer en esta opereta, pero opereta peligrosísima, es que van a plantear la manera en que sin unirse formalmente a la OTAN pueden lograr construir un puente de la OTAN hacia
hacia Ucrania y alargar y expandir la guerra en contra de Rusia realizada a través de, de Ucrania, con un presidente que ni es el presidente legítimo de Ucrania ya a estas alturas, porque no tuvo elecciones por la situación del país y por lo tanto no es verdaderamente el jefe de Estado en Ucrania. No hay nada que se pueda negociar con él. Eh, y todo en defensa de un orden basado en reglas que no existe y nadie sabe lo que es en todo caso. Ahora, eso es lo que van a hacer aquí en Washington en estos 3 días, pero es una situación realmente peligrosa porque la intención es utilizar esto aún sin tener alguien en la Casa Blanca que sepa sumar dos y dos y sin tener un presidente francés que sea el verdadero presidente y con esto de lo que está pasando en el Reino Unido. No obstante, los verdaderos controladores del poder de la City de Londres y de Wall Street pretenden utilizar la situación de la guerra de Ucrania para tratar de destrozar y acabar con Rusia. Pero la situación es más compleja que eso y quizás el elemento más nuevo, más interesante de lo que está ocurriendo en el cuadro político del momento es lo que acaba de hacer el presidente de Hungría, Orbán. Porque sin más ni más, el 1 de julio, cuando él entra a la presidencia de la Comisión Europea y siendo además miembro de la OTAN, como lo es Hungría, Orbán viaja a Kiev para reunirse con Zelensky el 2 de julio, o sea, un día después. Obviamente ya lo tenía programado. ¿Cuál es la intención de Orbán? Quiere negociar la paz. Él dice, cualquier cosa es mejor que la guerra. Tenemos que encontrar una manera de negociar. 2 días más tarde, el 4 de julio, viaja a Moscú, se reúne con Putin para hablar de lo mismo y dice que para el lunes, o sea, hoy, iba a tener otra sorpresa y, de hecho, Orbán viaja a China y se reúne con Xi Jinping para hablar de la situación de la guerra en Ucrania y para tratar de hacer algo para parar lo que está ocurriendo ahí. Ni hablar la burocracia de Bruselas y de la Comisión Europea se jalan los pelos absolutamente histéricos por lo que está haciendo Orbán, diciendo él no tiene derecho a hacer eso, él no manda, nosotros somos los que mandamos, no puede haber paz, no puede haber negociación, tiene que haber confrontación y guerra. Este, y tratan de simplemente desprestigiarlo y decir que no puede hacerlo. Pero Orbán tiene mucho que decir. Y esto es muy interesante porque Orbán ya llegó a Washington para la reunión de la OTAN, empezando mañana. Y hay un pequeño grupo dentro de la OTAN que se opone a lo que es el plan de los grandes centros financieros para la OTAN. Hablo no solamente de Orbán, sino también del presidente de Eslovaquia, Fico, que casi lo asesinan, pero dio su primer discurso público respaldando lo que hizo Orbán y diciendo que de poder viajar, él estaría de su lado. Tiene a Bulgaria también en la misma línea, está probablemente también Georgia, está la situación de Serbia, es decir, unos cuantos países, no son las grandes potencias europeas de la OTAN, aunque éstas están en descomposición institucional total, pero hay un elemento dentro del cuadro ahora que está diciendo de manera muy visible, no, no vamos a seguir con eso. Orbán dijo lo siguiente, esto en una conferencia de prensa con el presidente Putin a su lado después de la reunión, y dijo lo siguiente, la paz es lo que más necesita Europa. Consideramos que la lucha por la paz es la principal tarea para los próximos 6 meses de nuestra presidencia del Consejo Europeo. La paz no vendrá por sí sola. Tenemos que trabajar por ella. Y luego dijo, en los últimos 2 años y medio, prácticamente no quedan países que puedan contactar tanto con una como con otra parte enfrentada. Hungría es uno de esos pocos países. Por eso estuve en Kiev esta semana y por eso estoy ahora en Moscú. Y al irse de Rusia dijo, misión cumplida, continuará el lunes.
Ahora, claro, Putin dijo lo que él tenía que decir, que es la posición de Rusia, de que no puede haber simplemente un cese al fuego en el que los ucranianos se vuelven a rearmar y cobran posiciones más fuertes. Tiene que haber una solución de una paz total que requiere la salida de las tropas ucranianas de lo que son las nuevas regiones rusas y otros acuerdos respecto a la OTAN, que Ucrania no se va a unir a la OTAN y demás. Y la desmilitarización, o sea, la desnazificación de Ucrania, que ha sido la política desde siempre de Rusia. Lo que también está diciendo Putin es que esto que estamos ofreciendo ahora, pues si no lo aceptan ahora, lo más probable es que tengamos una línea más dura en el futuro próximo, porque no podemos permitir que esto siga avanzando. Ahora, Orbán también hizo una entrevista con la revista Newsweek de Estados Unidos, donde elaboró un poco sobre lo que es su propuesta. Eh, Dijo, este es el título del artículo, el asunto de la OTAN es la paz, no la guerra sin fin. Y luego criticó a la OTAN, dijo, hoy en vez de la paz, la agenda es la búsqueda de la guerra. En vez de la defensa, es el ataque. Todo esto va en contra de los valores fundacionales de la OTAN. Estamos creando, dijo, una profecía que se cumple. Entonces, esta iniciativa y luego el viaje a también eh, el viaje también a China, donde Xi Jinping respaldó los esfuerzos de Orbán. No está diciendo si aprueba o no de todos los detalles, pero el esfuerzo dice es muy positivo. Dice, la comunidad internacional debe crear las condiciones y ayudar a ambas partes a reanudar el diálogo y las conversaciones directas. Un alto al fuego en el conflicto ucraniano solo será posible cuando todas las grandes potencias demuestren energía positiva en lugar de negativa, dijo Xi Jinping. Son sus declaraciones de hoy, hoy en la mañana hora de Pekín. Ahora, mucha gente ha comentado, viendo esta situación, ha tomado nota, viendo esta situación de lo que está pasando con Orbán. Y por cierto, lo que también ha hecho Orbán en estos días es que formó una fracción parlamentaria en el Parlamento Europeo que se llama Patriotas por Europa, que son los llamados partidos de derecha, entre comillas, porque Orbán en la narrativa actual, que es francamente una manera incompetente de entender lo que está pasando políticamente, él está del lado de la derecha, mientras que hay los que están del lado de la izquierda, supuestamente. Entonces, este es el grupo que va a incluir las fuerzas de Marine Le Pen, de Francia, también las de Italia, de Fratelli, la primer ministro de Italia, no incluye a la AfD de Alemania, pero es una nueva agrupación, disque derecha. Ahora, el punto básico de lo que proponen, tienen varias propuestas, pero lo básico respecto a esta cuestión europea es que están en contra de la idea de la eliminación de la soberanía nacional y que Bruselas controle todo, y en general están opuestos a la idea de una guerra perpetua en contra de Rusia. Ahora, muchos otros de los puntos políticos de este grupo son no solamente malos, sino nefastos respecto al tema de la inmigración y demás, pero hay quienes están tratando de hacer que el tema central europeo gire en torno a la cuestión de izquierda-derecha y el tema de la inmigración para garantizar que no se consolide un bloque serio de derecha y de izquierda en contra de la OTAN y en contra de las guerras. Y esta es una vieja táctica oligárquica de los británicos, de Venecia, de los bizantinos y demás, de usar estas divisiones que ellos mismos establecen entre, por ejemplo, izquierda y derecha, para con eso tratar de esconder lo que es la verdadera división a nivel mundial en este momento y crear conflictos secundarios sobre esos puntos.
Ahora, es muy interesante, y hay gente que ha hablado de esto, de que Orbán tiene una relación muy positiva con Donald Trump. Y eso es verdad. Orbán en marzo viajó a Estados Unidos para hablar con Donald Trump, se fue a Mar-a-Lago, ni pasó por Washington para hablar con Biden. Y Orbán dice abiertamente que él está a favor de que gane las elecciones Donald Trump. Ahora, también se ha tomado nota de algo importante que cuando a Putin le preguntaron recientemente que si tomaba en serio, con qué tanta seriedad estaba tomando el asunto, de la declaración de Trump de que él podría acabar con la guerra en 24 horas, lo que dijo Putin fue muy específico. Dijo lo siguiente: ya sabe, nos tomamos bastante en serio las cosas que dice el señor Trump como candidato presidencial sobre su disposición y deseo de detener la guerra en Ucrania. Naturalmente, no conozco sus posibles propuestas sobre cómo hacerlo, y esta es, por supuesto, la cuestión esencial. Sin embargo, no me cabe duda de que lo que dice lo dice sinceramente y nosotros lo apoyamos. Ahora, consideren lo siguiente. Quiero introducir dos elementos adicionales de ambigüedad para quienes quieren tratar de entender la situación en términos de categorías. A lo que voy es en contra de las categorías, por lo mismo que les decía de las instituciones hace un momento. El mismo Putin, en febrero, cuando le preguntaron que qué le parecía la elección en Estados Unidos, si a quién preferiría tener como candidato o como presidente, Biden o Trump, Putin dijo Biden, porque por lo menos es predecible. Y luego le preguntaron a Putin, pero ¿y qué piensa de la capacidad mental de Biden? Dijo, yo lo traté en Suiza hace 3 años y yo no vi ningún problema. Hay algunos que dicen que se tropezó y se pegó la cabeza en la puerta del helicóptero. Eso nos ha pasado a todos. Entonces, con tono de ironía, por supuesto, pero cuando le preguntaron a Putin ahora sobre esos comentarios anteriores en vista de lo que hizo Biden en el debate, Putin dijo, nada ha cambiado. ¿O es que no se esperaban esto? Entonces, hay que, Putin está manejando una situación complicada. Y él va a tener que bregar con quien salga electo presidente de Estados Unidos. Hay que tomar eso en consideración. Sobre el tema de Trump, mucha gente nos ha preguntado qué pensamos nosotros y qué va a pasar. Y quiero decir esto para que conste en el expediente, como dicen. Primero, como ha dicho Diane Sayer 20 veces, ninguno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos reúne las condiciones necesarias para ser presidente de Estados Unidos. Eso tiene que ver con Biden, tiene que ver con Trump, tiene que ver con Bobby Kennedy, Jill Stein y todos los demás. ¿Qué va a hacer Trump sobre el tema de Ucrania? Yo creo que ni Trump mismo sabe. Es cierto que los británicos están haciendo lo posible para que no gane las elecciones Trump. Pero tengan en mente también que Trump es la persona que aseguró que el Congreso de Estados Unidos hace 2 meses votara a favor de ayuda económica y militar a Ucrania, diciéndole a los congresistas derechistas como Marjorie Taylor Greene de que él, Trump, no iba a permitir que hundieran a Johnson, el presidente de la Cámara, cuando Johnson aprueba la votación para darle ayuda militar a Ucrania. Entonces, esto es complejo, la situación es compleja, no es una cuestión de que se pueda resolver con una fórmula simple. ¿Por qué? Y lo mismo se aplica a la situación de Francia. Antes de entrar al por qué, quiero mencionar lo de Francia. Muchos de mis amigos en Iberoamérica están celebrando la victoria de la izquierda en Francia. Cuidado, ¿quién ganó verdaderamente en Francia? Quien ganó en Francia es el caos.
Y esta es la evaluación de Jacques Cheminade, el jefe del movimiento de la Rouge en Francia, porque aunque Marine Le Pen y su partido eh, eh, de derecha tenía la mayoría en la primera votación, lograron por los vaivenes de cómo se hace la votación en la segunda vuelta, de que una alianza del partido de Macron con el Frente Popular se asociaran para hundir a los candidatos de Le Pen. Y eso logró que ninguno de los tres tuviera una mayoría absoluta para poder gobernar. Tenemos una situación de un parlamento indeciso. Lo más probable es que nadie va a poder formar un gobierno en Francia. Eh, Así es que es una situación de inestabilidad general total. Ahora, ¿por qué digo esto de la inestabilidad y las instituciones? Porque la cosa clave en este momento es que el derrumbe de las instituciones que estamos viendo en diferentes aspectos es el resultado, no como dijo Kemp del Consejo del Atlántico, de las acciones incorrectas de estos tres individuos que ellos se lo buscaron, es resultado de la descomposición de un sistema total del transatlántico que no tiene salida. Todos los aspectos de las instituciones, el económico, el financiero, el político, el moral, el social, todos los elementos están en descomposición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo piensa la gente? ¿Cómo la idea, cómo los individuos, cómo forman una idea de lo que está pasando en el mundo, en el universo? Empecemos con el bebé recién nacido. ¿Cómo actúa, cómo afecta el universo el bebé recién nacido? ¿De manera directa? Absolutamente no. Lo hace a través de sus papás, de su mamá y de su papá. El bebé no se da de comer a sí mismo, no puede caminar, no puede hacer nada por cuenta propia, pero empieza a entender, socializándose, que tiene un poder en el universo físico si es que afecta las fuerzas institucionales que lo rodean, empezando con su mamá, antes que nada. Es una fuerza institucional para el bebé. Y el bebé cambia el mundo llorando de cierta manera para que la mamá entienda que es el llanto de hambre, es llanto de cansancio, es hambre de que me tiene que cambiar el pañal. Son llantos diferentes. Entonces, así empieza la formación mental de todos los individuos. Y aunque es cierto que la mayoría de los individuos dejan atrás los pañales y no llaman a su mami en cada momento, pero la forma en que el individuo se relaciona con la sociedad en general y con el universo físico que lo rodea no es directo. No es que el hombre directamente sale y cambia el mundo. Los individuos cuando quieren comer, van al supermercado. La mayoría no sale al campo y mata a la vaca y algunos sí, pero la mayoría no, no funciona así. Todos operamos a través de las instituciones que nos rodean. Y mientras esas instituciones funcionen para que hagan lo que tienen que hacer para que la especie sobreviva, todo bien. Y podemos pensar que las cosas ocurren más o menos de manera mecánica, en que se hacen ciertas cosas, las instituciones funcionan y la cosa resulta. Pueden ser instituciones como las escuelas, como los gremios, como los sindicatos, como la familia, la nación, las instituciones financieras, todo funciona más o menos. Y en esas condiciones, la gente por lo general se despreocupa por los cambios fundamentales. Si uno le dice a una persona en condiciones de estabilidad cuando las instituciones están funcionando, oye, pero es que estas instituciones no van a funcionar, el mundo no puede funcionar así, como lo hizo la Rusia hace 50 años, tenemos que hacer un cambio profundo si no va a pasar lo siguiente. La gran mayoría de la gente dice, yo no sé de lo que estás hablando.
todo parece que funciona bien. Es como la persona que dice, bajo las condiciones normales, pues la geometría euclidiana funciona. Claro que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Todo lo que conocemos del mundo nos indica eso, o que la física de Newton es la que se aplica. Pero bajo condiciones de cambio de paradigma, de discontinuidad, donde nada funciona como funcionaba antes, la gente necesariamente empieza a cuestionar sus propios axiomas y postulados de lo que piensa que es el universo y cómo funciona. Son los momentos de gran fermento social, son los momentos de explosión, de huelga de masas. Son momentos muy peligrosos porque bajo esas condiciones, si no hay una alternativa positiva para resolver la situación, la gente perfectamente bien acepta el fascismo o busca el fascismo, vota a favor del fascismo. Cualquier cosa que sea un cambio. Miren la votación en el Reino Unido. ¿Por qué votaron a favor de Starmer? No fue un voto a favor de Starmer, fue un voto en contra de Rishi Sunak. Querían sacarlo a patadas y a patadas y a patadas, y eso es lo que pasó. Entonces, en estas condiciones, la cuestión clave es cuál es el cambio de axiomas fundamental que se requiere, qué se hace para crear nuevas instituciones que sí pueden funcionar. De la misma manera que en condiciones de límite de un sistema físico, la geometría euclidiana no funciona o la física newtoniana no funciona. No es que Newton de repente se vuelve un sistema erróneo, siempre lo ha sido, pero solamente cuando se empieza a hablar de viajar, por ejemplo, a velocidades relativistas, se requiere, por razones prácticas, las teorías de Einstein o la geometría de Riemann y no la de Euclides. Si uno está construyendo un edificio en la Tierra en este momento, pues uno puede suponer para todos los propósitos de la ingeniería y del arquitecto que funciona como si fuera una geometría euclidiana. Pero eso no funciona si uno quiere viajar a Marte usando energía de fusión, donde uno va a lograr velocidades relativistas que llegan a un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que si uno asume la teoría de Newton, va a ir en dirección de Marte, pero Marte no va a estar ahí, va a estar en otro lado. Entonces, ese es el momento en el que estamos viviendo. Este es el momento exactamente que LaRouche pronosticó, porque este sistema y sus instituciones simplemente no están funcionando. Y la gente que le da una pateada al tablero son la gente que cobran la atención de la población. Les doy un pequeño ejemplo. Ustedes saben que José Vega es candidato larruchista independiente al Congreso de Estados Unidos por uno de los distritos de la ciudad de Nueva York, Bronx. Su distrito es el distrito más pobre del país. Y José tiene en contra un Richie Torres, un contrincante comprado 20 veces por AIPAC, que es el lobby sionista en Estados Unidos, a favor de Israel y de Netanyahu y todo lo demás. Entonces, pues le queda muy difícil poder ganar la elección. Pero lo que sí puede hacer José Vega, y lo está haciendo, es que está pateando el tablero. Él, con unos compañeros, fue a una reunión esta semana de Pottinger. Pottinger es uno de los expertos, de los gurús, ideólogos más expertos del estadismo estadounidense en contra de China, que quiere la guerra en contra de China. Y lo que hizo José, en cuentas resumidas, es que intervino en esa reunión, lo denunció, les dijo a todos que eran unos imbéciles que le estaban escuchando a este señor, que lo que quería era provocar la guerra con China, que qué cosa de locos, qué tontería. Y claro, lo sacaron a patadas y lo agarraron y casi lo asfixian y todo lo demás. Y todo eso salió grabado y salió por internet. En este momento, ese video de José Vega, muy parecido a algunos de los otros que hizo José, tiene aproximadamente 100 millones de visitas. 100 millones.
Ahora, no se hace una revolución con esos 100 millones. Se hace una revolución si uno puede lograr que de entre toda esa gente haya gente que reconozca que se requiere un cambio profundo. Y eso requiere pensar de cierta manera sobre lo que está ocurriendo. Voy a terminar leyéndoles un par de párrafos de un documento de Lyndon LaRouche de 1976, hace casi 50 años, hablando de exactamente este problema, este asunto. Es un documento más largo, se los recomiendo. Creo que no lo tenemos en español, pero lo podemos traducir. Pero el título es Aplicaciones heurísticas de la teoría superior de multiplicidades a la actual situación estratégica y táctica subsumida. Ahora, presten atención, por favor, porque esto no son simplismos, son conceptos complicados, pero necesarios. Dice, en cualquier intervalo relativamente corto de desarrollo de una fase de la sociedad de un tipo definido, el rasgo específico característico de esa sociedad, que se desprende de su modo de desarrollo, define el equivalente aproximado de un conjunto de leyes universales específicas de esa fase de esa sociedad. En consecuencia, en la experiencia de las personas dentro de esa sociedad, ciertas formas de actividad caracterizadas por tales reglas representan la medida efectiva de la realidad dentro de ese contexto. En consecuencia, ciertos rasgos de la vida así determinados tienen el significado de hecho en tales condiciones. Por lo tanto, podríamos decir adecuadamente que tales hechos son hechos prácticos, ya que su validez condicional es inseparable de la eficacia de los tipos de acciones que implican. Se llaman hechos esencialmente porque las reacciones que implican parecen funcionar en el marco de esa fase del desarrollo de esa sociedad en particular. Y aquí entra la parte interesante de lo que dice LaRouche. Dice, luego, sin embargo, lleva a esa sociedad a un punto de discontinuidad como la actual fase de crisis de descomposición capitalista. La sociedad ha llegado a un punto en el que ya no puede existir sobre la base de los conjuntos de instituciones anteriormente dominantes. Como resultado, lo que funcionó como reacción a los acontecimientos en el pasado ya no funciona. En un sentido muy significativo, las leyes del universo se han roto de repente en la medida en que las relaciones dentro de esa sociedad se aproximan a un conjunto de leyes universales implícitas de la práctica social. En consecuencia, dice LaRouche, lo que era efectivamente un hecho en 1971 ya no lo es hoy. Está hablando de 1976. Y luego elabora que las instituciones necesarias para establecer uno de los nuevos universos alternativos no están en su lugar. Llegarán a su lugar como resultado de sucesivos subuniversos intermedios de corta duración, cada uno de los cuales contribuirá inmediatamente a determinar lo que constituye un hecho para ese momento. Ahora, si esto les parece quizás demasiado complicado y quizás excesivo para nuestros propósitos de parar la guerra y parar el genocidio, yo les plantearía que no, que solamente desde esa perspectiva es posible entender lo que está pasando y por lo tanto plantear soluciones. Tanto China como Rusia, tanto el BRICS como la Organización de Cooperación de Shanghái están dando pasos importantes en la dirección correcta, pero ninguno, hasta el momento, ninguno ha podido plantear lo que serían las alternativas de un sistema de seguridad y desarrollo universal adecuado que funcione para resolver la crisis actual. Y por lo tanto, en estas condiciones de descomposición total de las instituciones,
Si bien es cierto que las acciones de un Orbán abren muchas oportunidades, la situación y su solución requieren el planteamiento y la difusión más amplia posible de una solución concreta, científicamente adecuada a la crisis actual.